Hola chicos, ¿cómo están? Les habla su profesor Jesús Paredes, el profesor de biología. Vamos a tener en esta semana nuestras clases, vamos a avanzar. Esta semana que iniciamos con el Día del Maestro, que es el día lunes. Y gracias a todos los chicos por sus saludos, por acordarse de esta labor que hacemos los docentes, ¿no? Ya terminó la cuarentena, muchachos, hay que tomar mucho cuidado, no salir de casa, y si acaso se va a salir de casa hay que tomar las medidas de seguridad, ¿no? Las mascarillas, lavarse las manos, protectores faciales, si es de por sería muy bueno, ¿sí? A cuidarse, muchachos, ¿sí? Y hay que seguir avanzando, ¿sí? Muy bien. Vemos lo que es fotosíntesis. Y hemos visto partes de la célula, hemos visto bioquímica, entonces vamos a ver algunas de las reacciones que corresponden a que se van a realizar dentro de las células, como es la fotosíntesis en células eucariotas vegetales, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es la fotosíntesis? Para empezar, la fotosíntesis es un proceso anabólico de tipo endergónico. Profesor, ¿qué es esto? Para decirlo en términos fáciles, es un proceso donde se transforman moléculas simples a moléculas complejas. O sea, vamos a pasar de moléculas sencillitas a formar moléculas complejas que van a almacenar energía. Anabólico es pasar de simple a complejo y endergónico es que almacenan energía. Donde se transforma la energía luminosa que recibe la planta en energía química. ¿Cuáles son los componentes de la fotosíntesis? Hay que recordar que la fotosíntesis, por obvias razones, lo realizan las plantas. El primer componente tiene que haber presencia de luz solar. Tiene que participar el CO2, que como verás ingresa a la planta. El agua, que también ingresa a la planta a través de las raíces. Y este ingreso, mira, de luz solar, de CO2 y de agua, permite que la planta produzca o libere oxígeno y que forme glucosa, C6H12O6, que es la fórmula de la glucosa. Entonces, componentes o participantes dentro de la fotosíntesis son la luz solar, el CO2 y el agua que ingresan, y se termina liberando oxígeno y formando glucosa. La ecuación general de la fotosíntesis es 12 moléculas de agua, que están acá, más 6 moléculas de CO2 que ingresan, con la acción de la clorofila y la luz van a permitir que se forme glucosa, se formen 6 moléculas de oxígeno que son liberadas hacia el exterior y también se forme agua. Hay una cosa que hay que prestar bastante atención. El oxígeno que nosotros respiramos, que lo tienes acá, se obtiene por la ruptura de la molécula de agua. Ahorita vas a ver, voy a explicar eso en la fase luminosa. Y la glucosa se forma con la presencia de carbonos. El único que tiene carbonos es el CO2. Así que del agua tú vas a obtener oxígeno y del CO2 vas a obtener glucosa. Y de los desechos se va a formar más agua. Esa es la ecuación general. La localización. ¿Dónde es que se realiza la fotosíntesis? Mira, veamos. Hay que recordar en este caso en una planta, ¿sí? El órgano fotosintético de la planta es la hoja. La fotosíntesis se realiza a nivel de la hoja. Y si la planta no tuviera hojas como el cactus, tendría que tener el tallo de color verde. Recuerda, órgano fotosintético la hoja, y en caso de no tener hoja, tiene que ser tallo de color verde. La hoja es el órgano fotosintético. Si yo a la hojita le hago un corte y la pongo en el microscopio para ver, yo voy a observar esta estructura. Hay que recordar que una hoja tiene dos partes. La parte superior, que se llama haz, y la parte inferior, que se llama envés. Tienes el haz y el envés, ¿sí? El haz y el envés. La parte central es el mesófilo de la hoja, ¿sí? De la hoja, que la hoja es el órgano fotosintético, como te dije. Y la parte superior e inferior, donde está el haz y el envés, es la epidermis. En la epidermis no existe células con cloroplastos, que es la organela que se va a encargar de hacer la fotosíntesis. Solo lo vas a encontrar acá en la parte central. Esta parte del mesófilo, lo que tú vas a encontrar es parénquima, que es el otro tejido que presenta las hojas, aparte de la epidermis, que está en el haz y en el envés. En el parénquima, que en este caso es parénquima clorofiliano o también llamado clorénquima, este tejido va a tener abundantes cloroplastos que van a permitir realización de la fotosíntesis. Entonces tenemos, recuerda, la hoja, que es el órgano fotosintético. Luego tienes el tejido fotosintético, que es el clorénquima o parénquima clorofiliano, que lo tienes en el mesófilo. Ahora, ya tenemos quién va a recibir la luz, que es el tejido, llamado parénquima clorofiliano. Ahora, acá se observaba que ingresaba oxígeno y salía ingresaba CO2 y salía oxígeno.
Ese intercambio gaseoso se va a realizar a través de una estructura que se llama estoma. Como verás, entra CO2 y sale oxígeno. Esa estructura se llama estoma. ¿Qué es un estoma? Un estoma es estructura que se encuentra en el tejido epidérmico y es la única, escucha, es la única célula del tejido epidérmico que sí presenta cloroplastos, que quiere decir que sí podría hacer fotosíntesis. El estoma está formado por dos células que se llaman células oclusivas y estos puntitos verdes son los cloroplastos. Dos células oclusivas y van a tener una abertura. La abertura se llama ostiolo. Esta abertura es la que permite el ingreso de CO2 y la salida de oxígeno cuando la planta está realizando la fotosíntesis. La planta presenta la mayor cantidad de estomas en la parte del envés. ¿Por qué? Porque si hace mucho calor y esta parte tuviera el envés, los estomas se abrirían y la planta perdería agua. Entonces por eso la presenta en la parte inferior. Se cierran, hay sombra en ese lado y no va a perder agua la plantita. Ahora, el parénquima clorofiliano lo que va a permitir es ver estas células, que son células eucariotas vegetales que tienen la presencia de estas estructuras verdecitas, ¿sí? Que son los cloroplastos, que acá lo vamos a agrandar. Y el cloroplasto es la organela fotosintética. Recuerda, hoja, órgano fotosintético, parénquima clorofiliano, tejido fotosintético, el cloroplasto, que es la organela fotosintética, que es donde se va a realizar todo el proceso de fotosíntesis. Y acá vas a tener que dentro del cloroplasto hay estructuras. Por ejemplo, es como moneditas. Cada una de esas moneditas se llama tilacoide. Cada monedita se llama tilacoide. El conjunto de monedas se llama grana, ¿sí? El conjunto de monedas se llama grana. Y el espacio que hay se llama estroma, ¿sí? Acá faltaría alguna membranita delgadita que se llama lamela, que no está presente acá, ¿no? Pero está el tilacoide, que es como que fuera una monedita. El conjunto de las monedas se llama grana y el espacio que hay entre ellos se llama estroma. En la parte superior de las granas va a estar el cuantosoma, que es la unidad fotosintética. Es la que va a absorber los cuantos de luz. La luz que va a participar, porque la fotosíntesis, como repito, va a transformar esa energía luminosa en energía química, la recibe a través de los cuantosomas, que es la unidad fotosintética. Ahora, lo otro que faltaría mencionar es el color verde que tienen las plantas, y eso se debe a un pigmento, ¿no? A un pigmento que es la clorofila, que es el pigmento fotosintético, ¿sí? Ahora, la fotosíntesis lo van a realizar algunos organismos que son autótrofos. ¿Quiénes son esos organismos fotosintéticos? Son las plantas, las algas y las cianobacterias, que son bacterias que son llamadas algas verdeazules, pero no son algas, son bacterias, pero se les llama así. Ellos tres son los tres organismos que realizan fotosíntesis. Ahora tenemos que la fotosíntesis presenta fases: la fase luminosa y la fase oscura, que ahora vamos a detallar en la siguiente imagen. Ahora veamos entonces las fases de la fotosíntesis. La primera es la fase luminosa, que es una fase fotodependiente, necesita de la luz, se tiene que realizar sí o sí con la luz. También lo llaman reacción de Gill, aunque algunos asocian solo la reacción de Gill a una parte de la fase luminosa, que es la ruptura de la molécula de agua, pero también es conocida como reacción de Gill. Ocurre en la membrana tilacoidal, esto hay que tenerlo presente. ¿Dónde ocurre la fase luminosa? En la membrana tilacoidal, en el tilacoide. ¿Qué eventos ocurren dentro de la fase luminosa? Lo que tú ves acá es un tilacoide, se ve la parte interior del tilacoide y la parte externa sería el estroma. Acuérdate, el estroma, ¿sí? El primer evento es la fotoexcitación de las clorofilas. ¿Qué va a pasar? Las clorofilas van a estar ubicadas en fotosistemas, que lo vas a observar acá: fotosistema 1 y fotosistema 2. ¿Qué va a pasar? La luz que viaja en cuantos fotones de luz van a excitar a las clorofilas. Se va a dar una oxidación de las clorofilas por medio de esta excitación de la carga de la luz. Entonces, los fotosistemas, que son el fotosistema 1, que se llama, este está en inglés, fotosistema 1 700, y fotosistema 12, que es el fotosistema 680, que esto indica la cantidad de luz que ellos absorben. Hay que recordar que ellos absorben todos los colores menos el color verde, por eso que se ve de color verde, acuérdate. Se absorben todos los colores menos el color verde, por eso se ve. Entonces, la fotoexcitación de las clorofilas, ¿qué requiere?
Las clorofilas que están en fotosistemas, tanto 1 como 2, en distintas amplitudes de recibir longitudes de onda de luz, van a excitarse. Esa excitación que va a generar que las clorofilas se oxiden. Y la oxidación que genera la liberación de electrones. Entonces recibe luz y se excita, libera electrones. Recibe luz y se excita y libera electrones. Esos electrones van a estar ahí cargados. Luego, esos electrones, como van a tener mucha carga, van a permitir el ingreso de hidrógenos. ¿Sí? Como los electrones del fotosistema 2, que se cargó, ya se excitó, se oxidó, liberó electrones, esos electrones van a ser empezados a transportar por una cadena transportadora de electrones. Mira, el fotosistema 2 pasa electrones a estos, a la plastoquinona, al citocromo, plastocianina, ferrodoxina. Todos estos son transportadores de electrones. Y pasan los electrones del fotosistema 2 al fotosistema 1. Y se va a mantener la carga y va a haber un flujo y un transporte de electrones. Este flujo y transporte de electrones lo que va a generar es el segundo evento, que es la fotólisis del agua, que es la ruptura de la molécula de agua, que la ves acá, la fotólisis del agua. La molécula de agua se va a romper y va a liberar oxígeno y va a formar más protones. Si ya los electrones que habían excitado la luz que había excitado a los fotosistemas había generado un transporte de electrones, y este transporte de electrones permitió que ingresen hidrógenos, que ingresen protones, la ruptura de la molécula de agua forma aún más protones. Esto es en el interior del tilacoide. La molécula de agua se va a romper en el fotosistema 2 por la participación de la proteína Z, que es una proteína que tiene manganeso, acuérdate. Entonces, la molécula de agua se rompe, el oxígeno es liberado, por eso que las plantas liberan oxígeno a través de la fotosíntesis, y se quedan los hidrógenos. Y viene la segunda parte, que es la fotorreducción del NAD. Esta cadena transportadora de electrones se cargó, rompieron la molécula de agua, y luego ¿qué pasó? Llega un momento en que llega a una enzima que se llama la NAD reductasa. Esa carga de electrones va a generar que el NAD que se encuentra acá afuera, que es el estroma, ese NAD se asocie con los hidrógenos y forme el NADPH2. El NADPH2. Por eso se llama fotorreducción del NAD. NADPH2. ¿Sí? Se va a fotorreducir, se va a reducir, quiere decir que va a recibir hidrógenos. Y lo vamos a tener ahí. Este es un importante transportador. Luego viene la fotofosforilación del ADP. ¿Qué pasó? Como había muchos hidrógenos, la otra enzima que tiene en el interior del tilacoide es la ATPasa. La ATPasa recibe esos protones y de pronto va a poder formar del ADP, que es el adenosindifosfato, que solo tiene 2 fósforos, va a poder formar el ATP, que es la molécula energética dentro de la célula. Y se va a formar la fotofosforilación. Te darás cuenta que los 4 eventos siempre empiezan con foto, porque son dependientes de la luz. La fotoexcitación de las clorofilas se excitan, liberan electrones que genera una carga. Esta carga genera que la molécula de agua se rompa. La ruptura de la molécula de agua libera oxígeno, que es útil para nuestra respiración, forma protones, al igual que el transporte de electrones permitió que ingresaran protones, que ingresaran hidrógenos. Ese transporte de electrones hace que se reduzca el NAD y que se forme ATP. Esos son los 4 eventos que tiene la fase luminosa. Ahora, ¿cuáles son los productos de la fase luminosa? Que hay que tenerlo en claro. El primer producto es el NADPH2, que lo hemos visto, que está en el estroma, acuérdate. El ATP, que también fue liberado en el estroma. ¿Sí? El ATP y el NADPH2 pasan a la fase oscura. Están en el estroma y van a participar en la fase oscura. Mientras que el oxígeno fue liberado. Entonces, en la fase luminosa, que es dependiente de la luz, ocurre en la membrana tilacoidal, se van a formar 3 productos. El NADPH2, el ATP y el oxígeno. El NADPH2, al estar en el estroma, se utilizan en la fase que sigue, que es la fase oscura, y el oxígeno fue liberado. Muy bien. No vamos a confundir los eventos porque todo se empieza con foto, ¿sí? Ahora viene la fase oscura. La fase oscura, que es no fotodependiente, esto no quiere decir que la fase oscura se realice de noche, sino quiere decir que la fase oscura no utiliza la luz. No utiliza la luz. No hay excitación por medio de los fotones que presenta la luz. La fase oscura también es llamada ciclo de Calvin, y esto va a ocurrir en el estroma. Veamos cómo es que sucede. Va a presentar algunos eventos. La primera es la fijación del CO2.
Como entendemos, el ciclo de Calvin es un ciclo, su nombre lo dice, es algo recurrente, persistente. Vamos a ver el primer momento, que es la fijación del CO2. Recuerda que para hacer la fotosíntesis la planta absorbe agua y CO2. El agua ya fue utilizada en la fase luminosa y el CO2 va a ser utilizado en la fase oscura. Recuerda, el CO2 no se utiliza en la fase luminosa, el CO2 se utiliza en la fase oscura. Primero viene la fijación del CO2. El CO2, la plantita lo va a fijar, lo va a hacer que entre al ciclo de Calvin. Exactamente va a hacer que entren 6 moléculas de CO2 en un proceso que nosotros llamamos fijación del CO2, que es una carboxilación. Y esto lo va a realizar alguien que se llama rubisco, que es una enzima, ¿sí? La dibujamos siempre como Pac-Man acá en biología a las enzimas porque nos van a ayudar. La rubisco va a fijar, va a atrapar a esos 6 CO2 y los va a meter al ciclo de Calvin. Rubisco es su nombre formal y su nombre ribulosa 1,5 bifosfato, ¿no? Recuerda. Ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa. ¿Qué va a pasar? El ciclo tenía una ribulosa 1,5 bifosfato. Si tú cuentas, acá te he puesto cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Con 2 fósforos. ¿Sí? Ribulosa 1,5 bifosfato. La rubisco lo que hace es que a esta ribulosa 1,5 bifosfato se le entren 6 moléculas de CO2. ¿Sí? Y viene el primer momento. Y se forma el 3-fosfoglicerato. O también llamado ácido fosfoglicérido. En abreviatura para los amigos, PGA. ¿Sí? Se forman 12 moléculas de esta. Profesor, ¿y por qué? Si habían 6, 6 más 6, 12. No, lo que pasa es esto. Que el PGA, el fosfoglicerato, solo tiene 3 carbonos. 3 carbonos. Entonces, vamos a tener que la ribulosa, que tiene 5 carbonos, y son 6 ribulosas, 6 por 5, 30 carbonos. Acaban de entrar 6 carbonos más del CO2. ¿Cuántos son? 36. Se forma el fosfoglicerato, que son moléculas que tienen 3 carbonos. Entonces, estos 36 carbonos que tenemos se distribuyen en 12 moléculas de PGA, porque son 3 por 12, 36. Tenemos el primer momento. La ribulosa, por medio de la rubisco, acepta el CO2, la molécula se desestabiliza y forma moléculas de 3 carbonos llamados fosfoglicerato, PGA. Y se forman 12 de estas moléculas para mantener el equilibrio de 36 átomos de carbono que tendríamos que tener. El segundo momento es la reducción del fosfoglicerato. Mira, no dice fotorreducción como en el otro caso, porque acá no participa la luz. Es la reducción del fosfoglicerato. Este fosfoglicerato se va a reducir en 2 momentos. Primero, va a recibir 12 moléculas de ATP, se va a cargar energéticamente, ¿sí? Se va a cargar energéticamente, y de lo que era fosfoglicerato, 3 fosfoglicerato, fosfo, un solo fósforo tiene, va a recibir un fósforo más y se forma el 1,3 bifosfoglicerato. Entonces ya tiene 2 fósforos. Se formaron los 12 ATPs, le pasan un fósforo y se quedan 12 ADPs. Son moléculas que solo tienen 2 fósforos. Le pasaron un fósforo al bifosfoglicerato. Este bifosfoglicerato, que sigue teniendo 3 carbonos, pero la diferencia es que ahora tiene 2 fósforos, siguen habiendo 12 moléculas, porque 12 por 3, 36, va a recibir la participación del NAD. 12 moléculas de NAD se van a reducir, por eso se llama reducción del fosfoglicerato. Lo van a reducir, ¿y qué van a formar? Van a aportar esos hidrógenos y van a formar al gliceraldehído. ¿Sí? Al gliceraldehído. Ahora, hay que reconocer algo. Mira, este NAD y este ATP provienen de la fase luminosa, como te dije. El NAD y el ATP, que está acá, provienen de la fase luminosa. Los fueron dejados en el estroma y están participando en el ciclo de Calvin. El ATP y el NADPH participan en la reducción del fosfoglicerato. Y el fosfoglicerato ahora pasó a llamarse gliceraldehído, que son moléculas, se forman 12 gliceraldehídos, que son moléculas también de 3 carbonos, que de nuevo tienen solo un fósforo. Que esta es llamada, el gliceraldehído es llamada PGAL. Acuérdate esto, PGAL, ¿sí? Los que son hincha alianza se van a acordar de AL, ¿no? PGAL.
Y esta de acá es importantísima. ¿Por qué? Porque el gliceraldehído va a formar lo que es lo más vital dentro de la fotosíntesis, que es por lo que la planta hace fotosíntesis. La planta no hace fotosíntesis para liberar oxígeno y para que tú puedas respirar. No hace fotosíntesis para que los frutos sean dulces, sino la planta hace fotosíntesis para fabricar su alimento. ¿Cuál es su nutriente, su alimento? La glucosa. A partir de este momento viene el momento más importante, el evento más importante, que es la síntesis de glucosa. El PGA, ¿qué va a pasar? El gliceraldehído va a formar fructosa, que es un azúcar de 6 carbonos. Y esta fructosa va a cambiar de conformación y lo que va a formar es la glucosa, que es C6H12O6. Y este momento uno lo conoce como la vía de las hexosas, porque se formaron. Entonces, una parte de los carbonos del gliceraldehído, que recuerda, son 3 carbonos que tiene el gliceraldehído, por 12 serían 36 carbonos. 6 carbonos se fueron para formar la glucosa. Si a 36 tú le quitas 6, te quedan 30. ¿Qué va a pasar? Se va a formar la vía de las pentosas. Se va a formar la glucosa, pero los otros 30 carbonos que te quedan, te van a formar la ribulosa. La ribulosa tiene 5 carbonos y se forman 6 ribulosas. 6 por 5, 30. Y va a volver a iniciar el ciclo. Acá ya se formó la glucosa, que es lo más importante. El evento más importante es la síntesis de glucosa. La planta, ¿por qué hace fotosíntesis? Para formar glucosa. Y luego viene la regeneración de la ribulosa. La ribulosa va a participar el ATP de nuevo. Va a recibir un fósforo. Van a recibir, en este caso son 6 fósforos para cada una de las ribulosas, un fósforo. Y esto va a permitir que la ribulosa, de lo que era ribulosa 5-fosfato, se forme la ribulosa 1,5 bifosfato. Y esto es el ciclo de Calvi. Entonces, reduciéndolo, hay que recordar que en la fase oscura participa el CO2, participa el NADPH2 y el ATP, que vienen de la fase luminosa, y la idea es la formación de glucosas. Empezamos con la ribulosa bifosfato, que es una molécula de 5 carbonos, y son 6 ribulosas, 6 por 5, 30 carbonos. Esos 30 carbonos de la ribulosa reciben los 6 carbonos del CO2 y se forma 12 moléculas llamadas fosfoglicerato, que son moléculas de 3 carbonos, y como son 12, son 36 carbonos. Y esto se va a mantener hasta que llega un momento en que se forma el PGA, que sigue siendo moléculas de 3 carbonos, son 12 moléculas de 3 carbonos, que son 36 carbonos que tiene, y luego de esto lo que se forma es la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos. Como eran 36 menos 6 quedaban 30. Vuelve al ciclo para que el ciclo se mantenga, y esas 30 me forman 6 moléculas llamadas ribulosa. La ribulosa vuelve a recibir fósforo y se inicia de nuevo el ciclo. Entonces se mantiene un equilibrio químico con las cantidades de átomos. Recuerda, la idea de la fotosíntesis es formar glucosa, no es liberar oxígeno, es formar glucosa, que es el nutriente para las plantas. Para nosotros nos beneficia, sí, que libera oxígeno. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, y de tarea, ¿qué te he dejado? En este caso, vas a resolver las siguientes preguntas de lema, páginas 199 y 200. Vas a completar la pregunta 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te saltas a la 9 y de ahí del 11 al 13. 11, 12 y 13. Esas son las preguntas que vas a resolver. Las resuelves, las marcas, indicas y le envías. Algunas son para completar, ten mucho cuidado. Y le envías. Muy bien, chicos. El tema terminó. Espero que te haya gustado. ¿Sí? Si te ha gustado, ya sabes, deja tu pulgar. Sí, muy bien. Hay que cuidarnos, muchachos. Y también el clima ya cambió. Hay que abrigarse. No hay que dar pretexto para resfriarse ni para nada de ponerse mal. Y a seguir cuidándonos. Sí, yo recomendaría, somos todavía, ustedes están en el grupo de evitar de salir de casa. Hay que mantenerse. ¿Sí? Si estamos bien hasta ahora, hay que mantenernos igual. Recuerda todavía. ¿Qué hay que recordar? Quédate en casa todavía. Hay que quedarnos. ¿Sí? Ya, muchachos, nos vemos.